¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Neuroclass por invitarme y a Psicología del Sur, sobre todo y específicamente a Facu Calvó. Muchísimas gracias. Yo soy licenciada en Psicología, como bien dijeron, terapeuta conductual contextual. Trabajo en un equipo de DBT, en el Centro Argentino de Terapias Contextuales. Primero les voy a contar una breve historia de cómo surge la terapia dialéctica comportamental. A partir de ahora DBT, vamos a decirle por sus siglas en inglés. Fue fundada por la doctora norteamericana Marsha Linehan, con un grupo de investigadores en la Universidad de Washington en la década de los 80, y surge primeramente como una adaptación de las terapias cognitivo-conductuales para personas con trastorno límite de la personalidad. También a partir de ahora lo vamos a llamar TLP, por sus siglas. Es importante remarcar que hasta ese momento no existía ningún tratamiento basado en la evidencia para las personas con trastorno límite de la personalidad. Entonces, tuvieron una tarea difícil, Marsha y sus investigadores. Les cuento un poquito de la primera investigación, después se hicieron 1.000.000 más, pero por lo menos la primera se hizo, en la Universidad de Washington, como dije antes, con un grupo de 50 mujeres de entre 18 y 45 años que tenían conductas autolesivas y conductas suicidas y cumplían criterios para el trastorno límite de la personalidad. Se las dividió en dos grupos. Un grupo recibió estos primeros como inicios, ¿no?, del tratamiento de DBT, un DBT más experimental, con Marsha y todo su equipo de investigación, y el otro grupo de mujeres recibió un tratamiento TCC estándar que fue llevado a cabo por personas que eran consideradas en ese momento idóneas para trastorno límite de la personalidad. Este experimento, esta investigación se llevó por el plazo de 1 año y ambos grupos recibieron más o menos la misma intensidad y la misma frecuencia de terapias. Un grupo, terapia TCC estándar, y el otro grupo, terapia DBT. Al cabo de 1 año, los resultados mostraron que el grupo que había recibido el tratamiento DBT había reducido significativamente sus conductas autolesivas, había aumentado su adherencia al tratamiento en una gran medida y había disminuido también el riesgo de hospitalizaciones y de conductas suicidas. Entonces, fue un poco gracias a esto que, DBT en un primer momento mostró eficacia en intentos de suicidio y conductas autolesivas, que son dos características que están casi siempre presentes en lo que es el trastorno límite de la personalidad, y también mostró evidencia en abuso de sustancias, bulimia, depresión en ancianos, entre otros. Luego se fueron replicando estudios y todos los estudios mostraron una elevada tasa de éxito y de reducción en la conducta suicida. Hasta el día de hoy existen aproximadamente 20 estudios controlados y randomizados de DBT que fueron adaptados en 14 centros independientes. Entonces, DBT, en resumen, es un tratamiento que tiene una amplia evidencia para trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué acá puse desregulación emocional y trastorno límite de la personalidad? El trastorno límite de la personalidad es uno de los 11 trastornos de personalidad que se encuentran en los manuales diagnósticos que utilizamos, como por ejemplo el DSM-5 y el CIE-10, pero Marsha Linehan hace como un renombramiento, ¿no?, de este cuadro hacia la desregulación emocional. ¿Por qué dejamos de usar un poco el término trastorno límite de la personalidad? Primero porque la palabra límite, limítrofe o borderline en inglés es bastante estigmatizante, es poco descriptiva, poco precisa. Es como si la persona estuviese al borde de la locura, ¿no? Y en realidad no es esto lo que sucede, sino que justamente Marsha Linehan lo nombra como desregulación emocional porque es el corazón del TLP, la desregulación emocional. Es decir, son personas que tienen grandes dificultades en poder controlar sus claves de respuesta emocional, sus emociones. Entonces, esto en realidad es la hipótesis que mejor explica el trastorno límite de la personalidad. Por eso es que lo vuelve a nombrar de esta manera. El desorden de la regulación de las emociones se caracteriza por un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen, la afectividad y una notable impulsividad, que empiezan desde la edad adulta y se dan en diversos contextos. Entonces, ¿qué hace ella? Lo renombra como desregulación emocional, que creemos que es un poco más descriptivo y adecuado, y reorganiza los criterios diagnósticos de trastorno límite de la personalidad en 5 ejes. Primero tenemos la desregulación emocional, es decir, las personas con desregulación emocional tienen una elevada labilidad afectiva, episodios de ira inapropiada o intensa. Seguramente muchos de nosotros nos enojaríamos si algún día nuestra pareja se olvida de que teníamos una cita, se va a dormir la siesta, se queda dormido y nos deja plantados.
yo por lo menos me enojaría bastante. ¿Cómo resolveríamos la mayoría de las personas? Bueno, quizás expresaríamos nuestro enojo de alguna manera, dependiendo cómo son las características, ¿no? Particularmente de cada vínculo. Intentaríamos charlarlo, intentaríamos expresar nuestro malestar y probablemente el episodio más o menos quedaría resuelto o no, pero bueno, la mayoría de las personas lo resolverían de esta manera. Quizás una persona con desregulación emocional ante una misma situación va a tener un episodio de ira que puede durar muchísimas horas, inclusive todo el día, y quizás eso la puede llevar a tener una conducta impulsiva, como por ejemplo ir a la casa, despertarlo de la siesta, pelear y bueno, de alguna manera afectar la característica del vínculo a largo plazo, ¿no? Afectar, ir en contra de sus valores probablemente, más allá de que no quiera, probablemente no lo va a poder evitar. La desregulación emocional necesariamente está presente, una gran dificultad para modular respuestas emocionales. Por otro lado, tenemos el plano interpersonal, tenemos relaciones caóticas. Las personas con desregulación emocional suelen alternar entre la idealización absoluta y la devaluación, a veces inclusive en un mismo día, ¿no? Van alternando entre estos dos polos. Y un intenso miedo al abandono, que muchas veces puede erróneamente caracterizarlos como manipuladores, porque me dijo que si lo dejo se va a suicidar, me está manipulando. Bueno, no, esto tiene que ver mucho con este polo, ¿no? Con el miedo intenso al abandono. Por otro lado, tenemos la desregulación del self. Hay problemas en la identidad, hay falta de sentido, falta de sí mismos. Por lo general, los pacientes arrancan tratamiento sin saber expresarnos muy claramente para qué rumbo quieren que tome su vida. Cambian de parecer seguido, de carrera, de gustos. Bueno, entonces también esto va a ser uno de los objetivos del tratamiento, ¿no? Poder construir una vida que tenga sentido ser vivida según sus valores y según sus metas a corto y largo plazo. Sentimientos crónicos de vacío. Esto es muy importante porque me van a decir es contraintuitivo. ¿Cómo puede ser que sientan tan intensamente y que al mismo tiempo se sientan vacíos? Y esto es importante explicarlo porque son dos caras de la misma moneda en realidad. Porque han desarrollado una fobia tan grande a experimentar emociones justamente por la intensa emocionalidad con la que sienten, que es habitual que se sientan vacíos por dentro. Y que tengan dificultades también en aprender a observar una emoción, etiquetarla y extraer información de esa emoción. Tienen desregulación en la conducta, bueno, como mencioné previamente, puede haber presentes conductas suicidas y de autodaño, conductas impulsivas también, y esto es importante entender que son intentos fallidos de regular sus emociones tan extremas e intensas, ¿no? La conducta de autodaño y suicida la vamos a llamar conducta problema en el tratamiento, va a ser como el target principal en una primera etapa de tratamiento, aparece de alguna manera como una suerte de generar un alivio, ¿no? Ante tanto dolor y ante tanta intensidad. Y por último tenemos la desregulación cognitiva. Puede pasar que ante situaciones de elevado estrés o muchísima desregulación quizá de alguna emoción, haya respuestas inclusive disociativas, donde la persona no se acuerde bien qué pasó, qué dijo, qué hizo, donde tenga esta sensación de estar observándose por fuera de su cuerpo. También puede haber ideación paranoide, ¿no? Puede haber muchas veces esta creencia de mi pareja me está engañando, aunque no tenga ninguna prueba de esto, pero en el medio de una discusión empiezo a persistir un poco con esta idea. Entonces, ¿cómo explicamos, ¿no? la etiología de la desregulación emocional? Bueno, Marshall Linehan va a crear esta hipótesis que va a decir que siempre va a haber la interacción de dos factores. Un factor que tiene que ver con la vulnerabilidad biológica y otro con un ambiente invalidante. ¿Qué significa esto? Que la desregulación emocional no es ni puramente biología ni puramente ambiental, sino la interacción y la transacción en el tiempo entre estos dos componentes necesariamente. Entonces, ¿a qué nos referimos con vulnerabilidad biológica? Nos referimos a que las personas con desregulación emocional ya nacen con factores genéticos, con algún evento quizá intrauterino, con alguna situación traumática temprana, que generan cambios en la morfología de su cerebro, y esto se puede vislumbrar en estudios. Y esto genera una alta sensibilidad a los estímulos emocionales. Marshall Linehan lo describe como una piel quemada, como si tuviesen una quemadura de tercer grado en la piel, que una leve brisa causa un dolor emocional muy intenso y al mismo tiempo un lento retorno al estado emocional de base. Entonces, no solo el dolor emocional es muy intenso, sino que también tarda mucho tiempo en irse, ¿no? Y una alta intensidad de la respuesta emocional, tienen un umbral muy alto. Un estímulo para una persona sin desregulación emocional puede quizás hasta no significar prácticamente nada, un pequeño malestar, y para una persona con desregulación emocional es una alta intensidad, ¿no? Su respuesta emocional.
Entonces es importante entenderlo. A mí, por lo menos, la hipótesis de la piel quemada me sirve mucho, la metáfora, perdón, para entenderlo, ¿no? Como una leve brisa activa un intenso malestar y una segunda brisa vuelve a reactivar ese malestar. Y eso explica quizás por qué pueden estar tanto tiempo experimentando una emoción de manera tan intensa. Y esto, como dije previamente, es siempre en combinación con un ambiente invalidante. Y acá me parece muy importante aclarar que DBT no es un tratamiento que culpabilice a las familias de la desregulación emocional de sus hijos o de sus familiares. ¿A qué nos referimos con ambiente invalidante? Es un ambiente que no termina de comprender las respuestas emocionales tan elevadas de su familiar. Entonces le dices al individuo que su análisis de la experiencia es erróneo, ¿no? Y encima lo atribuye a rasgos de personalidad socialmente inaceptables. Es muy sensible, sos muy exagerado, sos muy dramático. Son frases que se escuchan mucho. Entonces, ¿qué pasa con esta transacción? Un individuo ya emocionalmente vulnerable genera que su ambiente lo invalide y como su ambiente lo invalida, aumenta la vulnerabilidad emocional. Y esto genera nuevamente quizás que su ambiente le refuerce una conducta desadaptativa, porque quizás solamente cuando está en un estado emocional muy intenso, lo escuchan. Entonces, esta es la transacción. Un polo influencia al otro y un polo influencia al otro y así mutuamente. Entonces, se pueden imaginar que con este nivel de complejidad, con este nivel de conductas, con este nivel de intensidad emocional, fue muy difícil poder diseñar un tratamiento acorde a estas necesidades, ¿no? En las primeras investigaciones, les cuento un poco cómo se fueron desarrollando los problemas, porque es importante entenderlos para entender por qué es un tratamiento tan complejo y con tantos componentes, ¿no? Los primeros estudios que se hacían, como quizás la TCC tiene una orientación muy marcada al cambio, los consultantes se sentían muy invalidados y muy poco comprendidos por sus problemas. Entonces, los investigadores intentaban quizás, cambiar un poco el rumbo de las intervenciones y hacerlas un poco más compasivas. Ahí se sentían más comprendidos, lo cual estaba buenísimo, pero seguían sufriendo. Eso no cambiaba sus conductas problemáticas, porque la realidad es que el cambio tiene que estar presente, tiene que ser un componente necesario. Entonces, por otro lado, querían, enseñarles diferentes habilidades de resolución de problemas y se encontraban con que tenían muy baja tolerancia al malestar. Entonces querían cambiar el rumbo de tratamiento nuevamente. Y esto terminaba generando que no supieran qué incendio apagar primero. Entonces eso llevaba también a mucha desesperanza de parte de los equipos de investigación para poder diseñar un tratamiento. Inclusive llevaba al burnout, ¿no?, de los terapeutas, de los y las terapeutas, porque realmente se sentían perdidos, ¿no?, y se sentían desesperanzados. Entonces, esta gravedad y multiplicidad de problemas que tenían impedían también que se pueda hacer un modelo acorde. Y los consultantes reforzaban conductas ineficaces del terapeuta mientras castigaban aproximaciones eficaces. Entonces, se pueden imaginar que era un poco un caos. ¿Cuál fue el resultado, no? En esta polarización entre cambio y aceptación, la respuesta más efectiva que pudieron encontrar fue la dialéctica, ¿sí? Entonces, ahora les cuento qué es un poco la dialéctica, pero lo que descubrieron era que necesitaban desarrollar un tratamiento que pusiera el foco en el cambio, porque para dejar de sufrir uno tiene que cambiar, y al mismo tiempo en la aceptación. Esto fue un descubrimiento clave. Entonces, el cambio de foco en las intervenciones implementó estrategias de cambio y de aceptación, las dos a la vez. Y la solución fue la dialéctica, ¿no? Aceptar a los pacientes tal cual son, que ellos mismos también aprendan a aceptarse, modificó sustancialmente los resultados del tratamiento. La validación, que es algo también bastante novedoso en lo que es el tratamiento de DBT, y la aceptación necesariamente debían preceder al cambio, ¿no? Y aquí les puse un pequeño parrafito que escribió un consultante que me pareció que lo explicaba mucho mejor que yo, la verdad, que toda esta teoría, que dice: con la DBT entendí el concepto de validación, que siento que es algo que nunca experimenté. No culpo a la persona promedio. Ellos no vivieron ni van a vivir el huracán que me tocó a mí. Entiendo que el extranjero soy yo. Sí se lo reprocho a mis psicólogos anteriores que genuinamente me consideraban un exagerado. Algunos me lo dijeron explícitamente. Con Flor es la primera vez que me siento visto, que me prestan atención, así que gracias, Flor. Bueno, podemos obviar el autobombo, que no viene al caso, pero sí me parece importante acá transmitir, ¿no?, la importancia de la validación. Y no fui yo, es el tratamiento. Es muy importante que puedan sentirse comprendidos. Piense que se sintieron extranjeros casi toda su vida, ¿no?, así como lo dice mi consultante. Entonces,
con este hallazgo es que las bases del tratamiento de DBT son la ciencia conductual, en donde vamos a tomar un montón de herramientas de las TCC para el cambio. Es fundamental cambiar, si uno está sufriendo muchísimo, tiene que aprender también a aumentar y a disminuir conductas. La práctica contemplativa Zen, que esto tiene que ver con el polo de la aceptación. De hecho, bueno, Marsha Linehan, que es la creadora del modelo, estuvo bastante tiempo estudiando esta práctica en diferentes monasterios, estudió mucho el budismo de cerca, y es de ahí que muchas de las habilidades que extrajo, como por ejemplo la aceptación radical y la validación, tienen que ver un poco con esta influencia, y la filosofía dialéctica, ¿no? Que es, creo que, la clave también del éxito, que tiene que ver con la síntesis de dos opuestos. La dialéctica no busca blanco o negro, busca blanco y negro. Dos posturas aparentemente opuestas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y esto permite muchas veces salir de las polarizaciones, permite desestancarnos solamente de un punto de vista. Es muy interesante realmente la filosofía dialéctica. Como les mencionaba, dos cosas que parecen ser opuestas pueden ser ciertas al mismo tiempo. No se acepta una verdad final o un hecho indiscutible, ¿no? La pregunta, ¿qué queda por fuera de nuestro entendimiento? Es algo que nos hacemos muy seguido los terapeutas, ¿no? No lo buscamos esto únicamente con los consultantes, también nosotros en supervisión, ¿no? Intentamos tener siempre, nunca perder la dialéctica. Los significados y las verdades pueden cambiar a través del tiempo, el cambio es la única constante, y esto también se lo repetimos mucho, porque suelen ser muy reticentes al cambio, los consultantes suelen darle mucho miedo. Entonces vamos a proponer el camino del medio como un superador del conflicto, ¿no? A y B, las dos cosas, aceptación y cambio. Bien, es un tratamiento DBT bastante estructurado y tiene diferentes modalidades, no es únicamente la terapia individual, sino que tenemos la terapia individual y la consulta psiquiátrica, si es necesario, no en todos los casos lo es, que esto tiene la función de aumentar la motivación, tanto del consultante como del equipo también, ¿no? Y acá se van a usar muchas herramientas como el registro diario, la psicoeducación, se va a usar una jerarquía de conductas a trabajar, se van a poner objetivos. Tenemos, por otro lado, el entrenamiento en habilidades, que esto es un componente obligatorio del tratamiento. Los pacientes van a asistir una vez por semana a un grupo de habilidades que no es tanto un grupo terapéutico, sino más bien un taller, en donde van a ir aprendiendo 4 módulos de habilidades: mindfulness, efectividad interpersonal, regulación emocional y tolerancia al malestar. Se asiste una vez por semana, tiene una duración de 2 horas y ellos tienen que ir haciendo tareas entre sesión para poder también ir practicando las habilidades por fuera del espacio de terapia, en su vida cotidiana. Y esto va a ser, por supuesto, que aumenten las capacidades, porque vamos a partir de la base que muchas de las habilidades no las tienen, no aprendieron, nadie se las enseñó. Por otro lado, tenemos el coaching telefónico. La palabra coaching genera un poco de preocupación para los que nunca la escucharon, y no tiene que ver con el coaching, sino que tiene que ver con un llamado telefónico programado por fuera de las sesiones, que se puede usar en 4 situaciones. Cuando están en crisis, tienen permitido llamarlos para poder surfear la crisis juntos. Cuando necesiten resolver alguna situación y quizás por la emocionalidad no recuerden qué habilidad pueden usar. Cuando haya que reparar la relación terapéutica. Recordemos que los vínculos interpersonales son complejos, entonces muchas veces van a haber situaciones en donde se puedan sentirse invalidados por nosotros o donde nosotros también tengamos ciertos límites que ir marcando. Entonces, en esos casos también puede usarse este llamado, y esta es la favorita de todos los terapeutas de DBT para contar buenas noticias. También pueden llamarlos en esos sentidos. Esto se los explicamos. Las primeras sesiones, los primeros más o menos 4 sesiones de tratamiento, les vamos socializando un poco el modelo. Al principio puede parecer un montón, pero rápidamente se acostumbran. Esto va a asegurar básicamente la generalización de las habilidades que van aprendiendo en el ambiente. Nos vamos a asegurar de que puedan practicarlas, como decimos, cuando las papas queman, ¿no? Y no solamente cuando estamos tranquilos aprendiéndolas en un lugar seguro. También va a haber un grupo para familiares y allegados, también en un formato taller. Esto no es una modalidad de tratamiento obligatoria, pero es altamente recomendada porque nos permite poder estructurar el ambiente. Entonces, no vamos a apuntar solamente a que los pacientes cambien e incorporen habilidades, sino también sus familiares. Vamos a enseñarles las mismas habilidades. Y el equipo de consultoría, que esto sí es obligatorio, se hace semanalmente, es una reunión de equipo, básicamente en donde se trabaja por temas, donde se trabaja por jerarquías, y esto nos asegura aumentar la motivación y nuestras habilidades, nos asegura poder recibir feedback, nos asegura poder mantenernos en el camino, del medio y la dialéctica. Y a mí personalmente creo que es una de las
pros más grandes que tiene, ¿no? Porque ya bastante solitaria es nuestra profesión. Entonces es fundamental para mí poder trabajar en el equipo. En la reunión de equipo están presentes los coordinadores, los terapeutas, los psiquiatras, nutricionistas, en el caso de que los hubiera. Previamente les decía que el tratamiento tiene cierta estructura. Se va dividiendo en etapas. Cada etapa tiene un objetivo específico y no se puede pasar de una etapa a la siguiente etapa si no se cumplen esos objetivos. Primero tenemos un pretratamiento, que esto es como previo a ingresar al tratamiento, que tiene una duración aproximada de 4 sesiones, a veces puede ser un poquito más, en donde acá se van clarificando las metas, se aumenta el compromiso, también hay un montón de estrategias que se usan para poder aumentar el compromiso de los consultantes, se clarifican también cuáles son las conductas, problema que vamos a ir trabajando, y una vez que hay acuerdo, ahí rápidamente se busca pasar a una primera etapa de tratamiento. Esta es la etapa llamada el descontrol conductual. ¿Por qué? Acá los consultantes tienen un montón de conductas problemáticas, como las que les iba contando previamente. Entonces, ¿cómo se trabajan estas conductas? En jerarquías. Esto es fundamental porque esto ordena un montón el curso del tratamiento. Si viene un paciente súper triste porque se peleó con la pareja, no es que no nos va a importar, por supuesto que vamos a querer que nos cuente. Pero si en el registro vemos que tuvo 2 autolesiones el fin de semana, vamos a arrancar por ahí, siempre. Y esto es algo que ellos también ya lo saben. Entonces, en una jerarquía de conductas, primero conductas que atentan contra la vida. Necesitamos una persona viva y que venga a sesión. Entonces, para poder trabajar, para poder empezar a trabajar. Entonces, por eso la segunda jerarquía va a ser las conductas que atentan contra el tratamiento, es decir, venir a sesión, traer los registros, asistir al grupo de habilidades, hacer las tareas. Es un tratamiento bastante exigente, la verdad, sí, y se los vamos a aclarar también. Y también es súper efectivo, las dos cosas son ciertas, ¿no? En una tercera jerarquía tenemos las conductas que atentan contra la calidad de vida, como por ejemplo sueño, alimentación, actividad física. Y en un cuarto target vamos a aumentar también y trabajar para aumentar las habilidades en sesión. Una vez que las conductas más problemáticas quizás quedan atrás, pasamos a una segunda etapa de tratamiento, que es una etapa llamada la calma desesperada. Porque ya dejaron atrás sus conductas más problemáticas, pero viven como en una sensación de vacío constante, ¿no? Como, ¿y ahora qué? Ya está, ya pude salir de la cama, ya pude salir de esta depresión, ¿y ahora qué hago? Bueno, acá en esta segunda etapa de tratamiento vamos a trabajar. Si hubiera criterios de estrés postraumático, vamos a trabajarlo acá. ¿Por qué estrés postraumático? Las personas que tienen desregulación emocional se estima que tienen un 70% de comorbilidad de criterios con estrés postraumático. Entonces es altamente probable que nuestros pacientes también tengan una historia de trauma por detrás y que tengan sintomatología de estrés postraumático. Existen 2 modelos para trabajar esto. Tenemos el modelo de Melanie Harn, que se llama DBT-PE, y el modelo de Martin Bohus, que se llama DBT-PTSD, por sus siglas en inglés. Si no tienen trastorno de estrés postraumático, vamos a trabajar trastornos residuales, como algún duelo, quizás que esté inhibido. Vamos a trabajar si tienen, alguna ansiedad en particular a algo, algún trastorno de ansiedad residual. En la tercera etapa vamos a resolver problemas de la vida cotidiana, vamos a trabajar el incremento del autorrespeto, vamos a trabajar con valores. Acá los queremos un montón a nuestros amigos de ACT, que nos van a ayudar muchísimo, recomiendo altamente para esta etapa que puedan tener formación en ACT, terapia de aceptación y compromiso. Y en una etapa 4, bueno, que esta es la que menos evidencia tiene, de la incompletud de la felicidad, se busca tener experiencias espirituales de felicidad elevada. Puntos que hacen de DBT un tratamiento distintivo, por lo menos para mí. Síntesis de aceptación y cambio, dialéctica. Habilidades de conciencia plena. DBT es el primer tratamiento que formaliza el uso de mindfulness como una habilidad a desarrollar. Focalizar conductas en sesión. Para eso vamos a hacer un análisis en cadena y un registro diario. El análisis en cadena es como una suerte de análisis funcional un poquito más exhaustivo y detallado, para poder entender qué función tienen las conductas problemáticas de nuestros pacientes. ¿Qué emoción? Entonces, vamos a rastrear cuál es la emoción que está controlando la aparición de la conducta problemática. Por eso vamos a también usar estrategias de validación, vamos a usar el equipo como parte de la terapia. Un paciente de un miembro del equipo es paciente de todo el equipo. Apuntando estrategias de acuerdo a severidad y riesgo, lo que les hablaba previamente de las jerarquías, que creo que es un factor clave porque permite ordenar muchísimo el tratamiento, tanto al consultante como a nosotros. Tiene un protocolo de suicidio, es uno de los pocos tratamientos que desarrolló un protocolo de suicidio. Autorrevelaciones del terapeuta. Esto busca un poco una paridad, quizás, en el vínculo terapéutico. Tenemos permitido poder hacer una validación genuina
de lo que nos pasa también a nosotros. Esto me parece que es importantísimo. Es mostrarnos como iguales, mostrarnos también humanos en muchas situaciones. Focalizar en emociones y básicamente el lema principal es construir una vida que valga la pena ser vivida. Marcia Linehan ha tratado a cientos de pacientes de los más difíciles, pero el primero de todos fue por lejos el más duro. Se trataba de una adolescente aproblemada y problemática que estuvo hospitalizada por más de 2 años, en su mayor parte recluida y aislada. Su vida se había visto reducida a un ciclo repetitivo de autodaño que incluía quemarse, cortarse, golpearse en la cabeza de forma violenta e intentos de suicidio. Altas dosis de cada medicamento existente por separado y en mezcla, y varias sesiones de terapia de shock no surtían efecto alguno. La psicoterapia parecía inviable, con lo poco confiada que era esta chica, siempre en un estado de amargura y enojo. Su ficha de hospital mostraba toda la impotencia, la desesperación, la frustración y rabia que hacía sentir al personal. La describieron como la paciente más intratable que habían visto en su vida y fue bruscamente dada de alta sin sanarse. Un horror, ¿no? Bueno, ¿quieren saber qué pasó con esta chica? Resultaron distintas a lo esperado. La joven maduró hasta convertirse en una mujer muy exitosa, en psicoterapeuta e investigadora de terapias, y prosiguió a inventar un notable tipo de terapia conductual que ha ayudado a cientos de miles de personas. Esta paciente era Marcia Linehan. La creadora del modelo estuvo internada miles y miles de veces, tuvo un montón de conductas muy complejas, se pasó de internación en internación y terminó desarrollando este tratamiento. Acá tenemos su libro, que es Construyendo una vida que vale la pena ser vivida, que se lo súper recomiendo, que habla acá un poco de su historia, ¿no? Y cómo llega a desarrollar este modelo. Y por último, pero no menos importante, creo que los grandes protagonistas de DBT son los pacientes, que confían en nuestro trabajo, así que les traje algunos testimonios. Mucho texto, lo sé, no es como ideal para este tipo de presentaciones, pero no quise mover ni una coma porque me pareció precioso lo que escribieron. Yo pasé por varios tratamientos terapéuticos desde la infancia que me ayudaron a salir de lugares muy oscuros, pero nunca me sentí realmente escuchada por mis terapeutas. El enfoque subjetivo manejado me dejaba bastante confundida después de cada sesión. Cuando entré al Centro Argentino de Terapias Contextuales y comencé mi tratamiento con DBT, me sentí entendida por primera vez, con mis sentimientos validados y con explicaciones concretas de por qué mi mente funcionaba de cierta manera. Aunque yo estoy trabajando en mi desregulación emocional, siento que aspectos y habilidades de la DBT son útiles para toda la vida. Está en etapa 3 de tratamiento, ya muy cercana a la alta. La terapia es como aquellos signos y símbolos con los que los autores ordenan una novela. DBT nos enseña que muchas palabras ya fueron escritas, pero aún quedan muchas más por ser escritas. Y allí donde esas emociones forman una sopa de letras, DBT abre el paso a una claridad. Las habilidades nos permiten reinterpretar, entender, adueñarnos y poder continuar escribiendo nuestra novela. Mi experiencia personal con DBT es súper positiva. Vengo de muchos años de hacer psicoanálisis, desde la primaria hasta los 20 años. Hoy, que ya llevo 1 año en tratamiento, puedo decir que es lo que más me funciona. Aprendiendo las habilidades cada vez más, me animo a salir al mundo. Es un proceso, pero pasé a tener objetivos como poder salir de la cama, lavarme los dientes y bañarme, a metas como terminar mi carrera, conseguir trabajo e irme a vivir a Córdoba. No solo vale muchísimo la pena, sino que veo los resultados de forma tangible. Tener TLP vuelve cada día un nuevo desafío, pero con las habilidades de tolerancia al malestar, mindfulness y aplicar el reconocimiento y descripción de emociones, hacen que todo sea un poco más fácil. No puedo imaginarme mi vida sin tratamiento. Y la última, cuando completé la primera vuelta del taller de habilidades, me preguntaron si quería decir algunas palabras. Me olvidé decirles, son 2 vueltas completas al taller de habilidades. En el momento me arrepentí y me dijeron que haga acción opuesta a la vergüenza, una de las habilidades de regulación emocional. Más allá de haberme desregulado, lo hice y pude decir que el tratamiento y el grupo me salvaron la vida. Creo que este es el ejemplo más atinado para usar cuando me preguntan qué obtuve con este tratamiento. Habilidades para afrontar las situaciones y emociones que más me cuestan, y por lo menos para mí, haber encontrado un poco más de luz dentro mío y poder compartirlo. Aprendí que el trayecto para que esté mejor me va a llevar tiempo, pero puedo. Me dio confianza en mí misma, aprendí a validarme, a aceptar mi pasado. Agradezco para siempre haber decidido empezar el camino hasta llegar a donde estoy hoy. Last but not least, literal les dije que puse textual lo que escribieron, ahora sé que puedo pedir ayuda y la puedo tener. He descendido a las profundidades del infierno y con los ojos bien abiertos hice un juramento de que si alguna vez salía del infierno, volvería para sacar al resto de ustedes. Marcia Linehan. Gracias.